Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Andrés Díaz y junto a mi familia estamos trabajando aquí en Palabra de Vida Perú desde hacía muchos años. Nuevamente es un privilegio para mí poder compartir este tiempo, la hora silenciosa. Y nos toca un pasaje interesante en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Y vamos a dar lectura. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Es imposible poder ver el capítulo sin lo que ha estado sucediendo. Jesús había estado en el templo, había, según los judíos, blasfemado, diciendo que era igual a Dios y que era mayor que Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para apedrearlo, pero él pasó en medio de ellos. Y dice versículo 9, al pasar Jesús, o sea, Jesús continuó con su camino. No se atrapó, no se quedó allí atrapado en las luchas, en las peleas, sino que él siguió su camino. Y al pasar, vio a un ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En primer lugar, aquí vemos algo interesante. Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Hasta el día de hoy, o en la escritura, no se había dado la posibilidad de que un ciego de nacimiento pueda ver. Se habían dado casos de ciegos que habían recuperado la vista, pero no de un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento no tenía ningún tipo de imagen o relación en su mente con la cual se podría comunicar con el mundo exterior. Estaba totalmente en tinieblas. Pero ahí está, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y aquí viene en primer lugar el cuestionamiento de los discípulos, la pregunta de los discípulos. Ellos les dicen, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Había una idea muy formada en los religiosos del Antiguo Testamento, que todo mal venía como consecuencia del pecado. Recuerdan a los amigos de Lot, ellos insistían en que Lot había pecado, Si algo malo te pasa, ellos decían, es por consecuencia de tu pecado. Pero aquí este hombre nació siendo ciego, o sea, su nacimiento era así. Y había una incertidumbre en por qué nació ciego. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ese fue el cuestionamiento que hicieron los discípulos. Pero vemos la compasión del Señor Jesús en todo esto. Dice versículo 3, respondiendo Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Porque Jesús
les va a decir, no todo pecado es por consecuencia, o perdón dicho, no toda enfermedad es por consecuencia del pecado. Aquí esta específicamente es para dar gloria a Dios, porque Dios iba a hacer algo extraordinario con este hombre. Entonces les dice, me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede hacer absolutamente nada. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una de las evidencias de que Él era el Mesías es que Él iba a dar vista a los ciegos, los cojos iban a caminar, los mudos iban a hablar, los muertos iban a resucitar. Y entonces Él estaba trabajando. Él no descansaba en ningún momento. Él veía la oportunidad para suplir la necesidad de las personas a su alrededor. Y es por eso que Él dice, me es necesario hacer las obras que Él me ha enviado. No se queda en los prejuicios, no se queda en las palabras, no se queda en la teología, a ver quién pecó, quién no pecó. Él va directamente a ayudar a la persona. Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, a la noche viene cuando nadie puede trabajar, cuando ya no habrá oportunidad de hacer algo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y a diferencia de esa ceguera espiritual o de esa ceguera absoluta que tenía este hombre, Jesús tenía la luz. Él era la luz. Y esa luz vino al mundo para traer luz a los que no veían, para traer luz a los ciegos, para traer la luz verdadera a aquellos que estaban en tinieblas. Y aquí vemos la compasión del Señor Jesús, ¿no? La respuesta de Jesús a esa pregunta. Pero también ahí, a partir del versículo 3, podemos ver, a partir del versículo 6, podemos ver la curación del cojo. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, aquí vemos que el Señor utiliza un elemento que hasta el día de hoy no había utilizado. Esto va a dejar en claro que Él no solo utilizaba un método, una metodología para la sanidad, con su palabra, con su toque, con sus manos, y ahora lo hacía a través de escupir en tierra y hacer barro y untar ese barro en los ojos de este hombre. Entonces le pidió al hombre en el versículo 7 y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y entonces dice, fue y se lavó y regresó viendo. Aquí el hombre tuvo que ejercitar su fe, porque él todavía no veía, él sencillamente se había colocado el barro en los ojos, pero era necesario creerle a Dios, es necesario caminar hacia el estanque, es necesario tomar las aguas y lavar sus ojos, y por primera vez él pudo ver, por primera vez él pudo contemplar todo lo que había a su alrededor. Eso lo hizo Dios, y dice aquí, en el siguiente versículo, el conflicto del milagro. Muchos comenzaron a entrar en conflicto. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿quién es él? Él dijo, no sé. Interesante, ¿no? Como allí hay personas que, aunque habían visto el milagro, no podían creer. Los vecinos que le veían no creían que era el ciego. ¿Eres tú el que mendigaba? ¿Eres tú el que estaba allí sentado? Unos decían, él es, otros decían, no, a él se parece. Pero él decía, yo soy. El milagro se hizo en mí y ahora puedo ver, puedo dar gracias a Dios, puedo alabar a Dios, puedo ver la creación de Dios. Es una ironía que el Señor Jesús vino a dar vista a los ciegos,
a los que no veían, pero aquellos que venían eran enceguecidos por su propio pecado. La señal milagrosa. No se olviden que el Evangelio de Juan tiene como propósito mostrar a Jesús como el gran yo soy, el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Y estas evidencias que nosotros vemos aquí son evidencias según el Antiguo Testamento. En primer lugar, en Isaías capítulo 35, versículo 5, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esto hace con referencia al Mesías. Pero en el Salmo 146, versículo 8, habla de Jehová, ¿no? 146, el versículo 8. Dice allí la palabra del Señor. Dice el Señor Jesús. Dice 146, versículo 8. Dice: entonces Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos. ¿Sabes? Jesús dio muestra de su deidad, de que Él era Dios, de que Él era el Mesías, en cada una de las señales que hizo en el libro de Juan. Y aquí vemos a Jesús dándole vista a un ciego de nacimiento, algo que nunca había ocurrido. Hubo muchos cuestionamientos, hubo muchos prejuicios. ¿Quién pecó? ¿Su papá? ¿Su mamá? Jesús dijo: no, esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Y Jesús, siendo la luz de este mundo, hizo que este ciego pueda ver. Y Jesús, siendo la luz del mundo, hizo que este hombre, al creer en que Jesús le podía dar vista, tuvo que caminar hacia Siloé y lavarse los ojos. Y allí vio por primera vez. Yo era ciego, ahora veo. Yo era ciego y ahora puedo ver. Sé que Jesús me salvó y sé que Él me dio una nueva vida. ¿Sabes? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y hoy tenemos un mundo de religiosidad que se enfrasca en discusiones teológicas, pero Jesús vio a la persona necesitada. Y allí está el gran desafío de nuestra vida. No solo discutir de teología, de prejuicios, de conceptos, sino de ir al necesitado. Jesús no discutió con nadie, fue a buscar a este hombre, le dijo lo que tenía que hacer para que sea sanado. Este hombre lo hizo y recobró la vista y ahora puede ver, y ahora puede alabar a Dios y puede servir a Dios. Ese es el gran desafío para nuestra vida, enfocarnos en las personas que tienen necesidad. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.